Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a probar el audio. Vamos a probar el audio. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver. Mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández, Juan González y mis nietecitos Emily y Joshua, allá en Ohio. Mi hijo Enrique Hernández, mi hija Juan González y mis nietecitos Emily y Joshua. Los amo. Vamos a ver si ya se oye. Perfecto. Aquí tengo el monitor de frente que me dice que el audio está bien. Entonces vamos a poner el anuncio de que estamos transmitiendo. Cuando entre el Facebook. Y este es el resumen de Shelach Lecha. Resumen de Shelach Lecha. Vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Resumen de Shelach Lecha. Inmediatamente entre, lo vamos a poner en todos los sitios. Perfecto, ya entró. Entonces vamos a ver cómo comenzamos lo más rápido que se pueda. Ya entró el enlace. El enlace de que ya estamos en transmisión. Vamos a ponerlo en todos los sitios. Todo demora un poquitico. Entonces vamos a ver. Shelach Lecha. Vamos a ponerlo en grande ahora. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Estamos aquí esperando que los demás entren a la transmisión. Vamos a ver quiénes más faltan. ¿Quiénes más faltan? Ya. Bueno, ya vamos a. Ya lo pusimos en el grupo, la lista de difusión que tengo. Y vamos a ver la transmisión en lo que uno va. Se unió mi esposa Marieli. Ella es la encargada de aquí resolver los problemas técnicos. Y me dijo que está bien. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a entrar inmediatamente. Los que vayan entrando los voy saludando. Vamos, déjame ver vamos a ver cómo va. Aquí voy a poner resumen de Shelach Lecha. De Shelach Lecha. Pero yo me voy a poner al día en el tiempo porque no sé qué fue lo que pasó, pero el Ruach nos va llevando en de esta forma. Hay personas que ya van por el parado más, la Parashá 39. Pero sin embargo, nosotros estamos por Shelach Lecha. En algún momento nos vamos a juntar, porque van a ver Parashot, que lo vamos a decir juntas. Pero mientras tanto, estamos así. Vamos a ver cómo las personas se van uniendo. Entonces, Shabbat Shalom Lekulam a todos los
que nos miran, quiero comenzar para decirle que este video va a ser transmitido en YouTube, o sea, va a aparecer en YouTube, y en ese canal es que precisamente necesitamos el apoyo, visualizando el video. El que quiere aportar más puede darle suscribirse, puede suscribirse. Le pido que me ayuden en la suscripción, tienen poca suscripción, y la secularidad tienen tantas suscripciones que no, ¿cómo puede ser que algo que sea de Torah tenga menos suscripciones que lo que la por canales de chiste que no son malos, canales de por ejemplo de manualidades, que ya no es secularidad sino en lo común, canales de otro tipo de trabajo, de historia en YouTube, que son correctos y son buenos? Estoy hablando del secular. Lo secular está minado, tienen minado de personas que le dan visualizar los videos y se suscriben a esos canales hablando de secularidad. Pero del área común, por ejemplo, trabajo doméstico, repostería, canales de YouTube que son así, tienen muchísimo también, se suscriben las personas. Pero en este canal, que no tiene que ver con secularidad ni común, que es lo sagrado, las personas no se suscriben. No sé qué pasa, no sé qué le está sucediendo, por qué lo malo sí o lo común sí, pero lo sagrado no. Entonces le pido que me apoyen suscribiéndose al canal, dándole a la campanita de notificación, y si quiere poner un mensaje en cada video, estoy presente con usted, Roy Jacob. Si no, solamente con suscribirse ya usted está apoyando el canal de YouTube. Y si quiere llegar más allá, está en la configuración de YouTube los super gracias, te puede mandar super gracias, puede unirse si quiere aportar algo mensual, tanto de algo mínimo o algo máximo, como usted quiere. Ahí está la escala. Pero este ministerio necesita apoyo. Sabemos que la Quejuná o los ministerios del Mashiach en los últimos tiempos no lo van a pasar muy bien. Ese es el esfuerzo y ese es el sacrificio, y esas son las cosas que suceden. Pero aquellos que están conectados al Mashiach, que saben que los que están en el ministerio del Mashiach no lo están pasando muy bien económicamente para que el ministerio siga, sino que con un gran esfuerzo, es un desafío muy grande. Ellos se van, estas personas sí van de corazón por medio del Ruach a aportar en el ministerio de los últimos tiempos del Mashiach, de los obreros de la hora undécima. Así que sin más preámbulo, pidiéndole que den un apoyo, que en el canal de YouTube también está la forma de cómo usted hace contacto directamente conmigo, por si usted quiere hacer un aporte más personalizado, o si quiere utilizar la plataforma de PayPal, también está ahí en el canal de YouTube. Vamos a entrar entonces la parasha, al resumen inmediatamente. Resumen de la parasha 37, Shelach Lecha. Shelach Lecha. Y esta parasha es muy compleja, por eso es que yo no he juntado parashot, no he hecho parashot juntas, y quizás estemos atrasados conforme a lo que van, lo que están en Eretz, porque pienso que hay cosas importantes en el resumen que tengo que dar. Veo que solamente hay un solo visualizador en contacto, no han entrado nadie ha entrado. No sé qué le pasa con el ministerio. Bueno, Shelach Lecha significa envía de tu parte, envía de parte tuya. Shelach Lecha. 13:2 dice: envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán. Aquí vamos a hablar de los 12 exploradores. Esto tiene mucho que ver con lo que ha ido pasando a través de los años, lo que ha ido pagando como resultado de esto el pueblo de Israel. Y vamos a ver, el mandar espía no era la voluntad
de Yahweh, bendito sea su nombre. Era la falta de confianza del pueblo, como esta nombra la parashá, envía de tu parte, o envía tú, Shelach Lecha. Es una falta de confianza, porque si sabemos que, si creemos fielmente en Yahweh, bendito sea, vamos a estar amparados en esa confianza, y no vamos a tener que estar enviando porque tenemos dudas. Es explícito que fue por propia cuenta de Moshe, forzado por el pueblo, desconfiado. Es explícito que fue por propia cuenta de Moshe, forzada por el pueblo desconfiado. Aquí se deja ver que fue una propuesta de los líderes del pueblo que Moshe aprobó y que al final Yahweh lo concedió. Pero como Yahweh, bendito sea, no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden a Moshe dice, Shelach Lecha, envía por ti mismo, o envía tú. O sea, no soy yo que envío, lo que quiere decir. Entonces, envía para ti mismo. En otras palabras, haz lo que te agrade a ti. El mandar espía es una falta de confianza en Yahweh, bendito sea. Reubén está mencionado como el primogénito en esta lista. Cuando se dice que envíen, dice el 13, dice el 13:4, el 13:3, los envió Moshe desde el desierto de Param por mandamiento de Yahweh. Todos ellos eran hombres principales, cabeza de los hijos de Israel, y estos son sus nombres, las tribus. Entonces comienza con Rubén como mencionado como el primogénito en esta lista. No quiere decir que no haya sido sustituido por en el aspecto espiritual o en el aspecto secreto, pero como genealógico, y como Rubén realmente fue el primero, aquí se menciona. Dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefune. Caleb. Ahora vamos a ver qué es el nombre Caleb. Kof, Lamet, Bet, Caleb. Esa Kof es la mano abierta. La mano abierta. La otra parece como una P. Al revés. Una P. Esa forma. En el hebreo. En hebreo cursivo. O el hebreo contemporáneo. Pero en el hebreo de nuestros padres, esa C al revés, con un punto en el medio, para decir que es una A, es la mano abierta. Ustedes saben que la mano abierta tiene que ver con la que es una A. Y aquí quiere decir, en la mano abierta significa pastor o el líder, o el principal, o el que ministra, la mano abierta derecha. Por eso se hace así cuando se da a ver, ajá. La mano abierta dice, el pastor que domina la casa. Kof Lamet Bet. El pastor, mírenlo aquí, que domina la Lamet, o que guía, o puede ser el Cohen que lidera o que guía la casa. Eso es lo que quiere decir Caleb, ese significado. En el hebreo común, Kaf significa que, como, o como, Kaf, y Leuf, usted sabe que Leuf significa corazón, o Lef, entonces, ¿qué significa literalmente? Como el corazón. Pero en el hebreo de nuestro padre quiere decir, el Cohen ministra o guía la casa. Ese es el aspecto de un verdadero Cohen, de un verdadero Cohen, el ministrar o guiar la casa. Entonces, a Leví es mi corazón, Levi o Lewi, mi corazón, porque la ba en su sonido antiguo es una wa, es sonido de u, no de b. Jefune es Yud, Pei,
Num Hey, que significa, vamos a ver lo que significa Yefuné, la obra que habla la descendencia revelada, o la revelación de la descendencia habla de la obra, o es el mensaje de la obra. La revelación de la descendencia, aquí está Hey, de aquí para allá, y la descendencia es la Num, que es el vida también. La revelación de la vida es el mensaje de la obra. Bueno, él hacía las cosas de corazón, Caleb, y de corazón, y entrega a Yahweh, junto con Yahshua o Yahushua Ben Nun, que es el que en ese momento, si usted busca la Biblia, va a decir en la traducción Reina Valera, va a decir Josué. Junto con Josué fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de la tierra de Misraín, de Egipto, que entró en la tierra prometida. Esto nos dice que la entrega del corazón de este hombre, Caleb, tenía 40 años. Esto nos dice que de la entrega del corazón de este hombre, Caleb, tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador, según Yahushua Josué 14, 10, 11, que dice así: y ahora he aquí, Yahweh me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que Yahweh habló estas palabras a Moshe cuando Israel caminaba en el desierto. Ya está dando la evidencia. De la tribu de Efraín, Oshua, mira cómo se llamaba Josué antes de ponerle la Yud, Oshua, hijo de Num. Esto nos deja ver de forma remet que se anunciaba el Mashiach ben Yosef en forma codificada. Este texto, si los leyéramos literalmente, diría: de la tribu de Efraín, el que trae fruto, que significa Efraín. Oshua, salvación, hijo de la continuación de la cera. Oshua significa solo, ese nombre Oshua, salvación. Al ponerle la Yu, vino la palabra, el nombre de Yahweh en forma contraída, que significa la salvación de Yahweh. Ustedes pueden ver la parasha completa, yo lo explico con más detalle, porque tengo más tiempo. Eso lo voy a poner en la caja en la descripción. Se unió Federico Zamborsky, Shabbat Shalom. Nada más, solamente veo en contacto solamente a mi esposa y a esa persona. Vamos a ver cómo le digo a las personas que entren a la transmisión, porque parece que no están entrando a la transmisión. No sé qué es lo que está sucediendo con las personas, pero nada, voy a dejarlo así. Que entren mejor a la de YouTube, cuando esté en YouTube. Oshua significa, aquí dice en el Strong, libertador, Oshea, nombre de 5 israelitas. Así, eso es lo que se limita el Strong. Pero sabemos que Oshua significa salvación. Y Num, que es su padre, el padre de Oshua, es Num. Aquí se limita solamente a decir el descendiente de Josué, o el padre de Josué. ¿Y qué significa Num? Que comienza con Num, Wa, y otra Num Sufit. Num significa la descendencia continua, la descendencia o la continuidad. Eso es Num. Por sí solo, la letra Num también se menciona así, Num. ¿Entienden? ¿Comprenden? Entonces eso quiere decir la continuidad. La tribu de Efraín tenía a Oshua, al que se nombra en la Reina Valera como sea, como explorador. Su nombre fue cambiado por Yahushua,
Ushua significa Salvador y Libertador, y Yahushua significa Yahweh salva. Bendito sea su nombre. Moshe añadió la letra Yud a Ushua. La letra Yud al nombre de Ushua. Y ya vino a sonar con la Hei que tenía, porque mira cómo se escribe su nombre. Hei, Yud, en vez de Yud, Hei, va Hei. En vez de Yud, Hei, va Hei. Hei, va, Yud, Shem, Ain. ¿Usted comprende? Entonces, solamente le faltaba, para que sea Yahoo, le faltaba la Yud. Y así se completó su nombre, Yahushua. En el hebreo moderno masorético le dicen Yehoshua, porque hicieron una variación del nombre Yah, diciendo que cuando comienza es que se menciona la palabra Ye, y cuando terminan, eso sí se menciona como Yah. Y si usted ve el Yud-Hei solo, se pronuncia Yah. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 150, que dice, Kola le llama Ekra Yah. Aleluya. Entonces dice aleluya. No, porque terminan. Entonces comenzaron a ponerle una regla de que es cuando termina o cuando comienza que varía ese sonido. Pero si es un nombre, sobre todo nombre, piensen bien, si es un nombre inefable, ¿cómo puede tener variante? Cuando dice que Yahweh no tiene signo de variación, lo dice la Torá. Entonces su nombre va a variar. Ah, no, que es un verbo. Pero ¿cómo va a ser un verbo? Si es un verbo, y ya ustedes lo utilizan, y ya se utilizó en la gramática como verbo, está bien que como verbo usted lo utilice variando, que no lo veo bien, pero los masoretas fueron los que hicieron esas reglas, los masorín, y los masorín quisieron ocultar el nombre, poniéndole esta regla, supuestamente para no tomar el nombre en vano. Pero si está escrito para invocarlo, como dice que muchos textos, hay un texto en la Torah que dice, invócame en el día de la angustia. Todo el que invoca el nombre de Yahweh será salvo. Hasta eso se dice. Entonces, Yah no tiene variación. Vamos a poner la primera parte, Yud-Hei. Yah no tiene variación, porque es un nombre inefable. Es el nombre sobre todo nombre. Tampoco, si usted lo dice completo, no puede ser que el nombre sobre todo nombre sea femenino. No lo puede ser tampoco. No puede terminar con vocalización femenina, porque es el nombre sobre todo nombre y no tiene variación. Pero eso es una de las cuestiones que hay en la invocación al nombre de Yahweh. En una de las controversias más grandes. Entonces, Moshe añadió la palabra Yud al nombre de Yahushua, y así el nombre empieza con las 3 letras primeras del nombre inefable Yahweh, Yud, Hei, Wa. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde los Shammai en relación al Mashiach que iba a venir más adelante. Veo que se añadió Nicolás Cisneros de Managua, Nicaragua, y nuestra Jot Yarisa Ordaneta. Una bendición para la Jot Yarisa Ordaneta. Oramos por Venezuela. Venezuela free, libre. No solamente cuando venga el Mashiach, antes de que venga el Mashiach debe de haber un refrigerio allá en Venezuela. Que Yahweh le bendiga grandemente. Entonces, el texto masorético está escrito Yehoshua, Yud, Hei, Bat, Shim, Ain, que fue cambiado al castellano como Josué. Sin embargo, es muy probable que la pronunciación sea Yehoshua, fonética moderna. No es la original que Moshe dio a este nombre, porque los escribas, para camuflar la correcta pronunciación del nombre sagrado, cambiaron ciertas vocales en los nombres que contienen el nombre de Yahweh. Por lo tanto, es posible que su nombre, es posible que Moshe nunca le llamó Yehoshua, sino Yahushua. Bendito sea.
En tal caso, la forma hebrea antigua del nombre del Mesías, de nuestro Salvador, es Yahushua, Yud Hei Wa Shin Wa Ain, y no Yehoshua. La forma abreviada de este nombre es Yahshua, o más abreviada, Yeshua. ¿Por qué Yeshua? Porque no le mencionan la vocal A la palabra Shua. Esa es la forma más abreviada, Yeshua. Pero Yahshua es su forma unilatera. O sea, esta viene siendo unilatera, pero esta viene siendo también unilatera, porque esa es la forma de uno contraer. Vamos a poner un ejemplo. Yahudá, que es la tribu que se dice ahora como Judá, los masoretas le dicen Yehudá. ¿Están viendo cómo cambiaron la pronunciación de la palabra Yahudá por Yehudá? Por decir que la Yod, cuando comienza al principio, se menciona con una E en vez de por el proclítico, no con una A. El proclítico es cuando hay dos consonantes juntas, se pone como un sonido de E entre una consonante y la otra. Por eso ellos dicen, no, tiene que ser Yeshua. Pero si usted busca un dialecto casi de la misma antigüedad, semítico, que es el árabe. El árabe es un dialecto semítico, es semítico, y es tan antiguo como el hebreo. Sabiendo y teniendo conocimiento que el hebreo es el idioma, el idioma de los Shamaim, la lengua angelical, como dice, porque que hay muchos indicios de cómo habló Yahweh a las personas, como por ejemplo a Shaul cuando iba camino a Damasco a castigar a aquellos creyentes en Mashiach. Él dice que le habló en lengua hebrea, usted puede buscarlo. Entonces Yahweh, bendito sea su nombre, y el Ben Elohim hablaron en lengua hebrea siempre cuando era algo que tenía que ver con la profecía. Entonces, ¿cómo cómo los árabes pronuncian la palabra judíos? Que los masoretas le dicen Yehudín. Bueno, pues los árabes lo ponen con A, Yahudim. Entonces ahí se ve un vestigio de cómo era la pronunciación semítica antes de que llegaran los masoretas. Y así hay muchas palabras, como para Melech, que es rey, ellos le dicen Malach en árabe. En árabe usted va a ver que la versión es con A en vez de con E. Moshe tuvo la revelación del Mesías Yahushua, como dice en Juan 5:46, porque si creyeres a Moshe, me creería a mí, porque Moshe escribió de mí. Yahweh reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esta manera, este explorador, Yahushua, hijo de Nun, constituye una figura profética. Y usted tiene que ver, que dije en la otra parashá, que el remez de los el sot, el secreto de todos los secretos, es que usted vea al Mashiach por donde quiera que va en la Torá. Todo texto le revela el Ben Elohim, le dice dónde anda el Ben Elohim. Ese es el secreto de los secretos. Entonces, aquí estamos viendo otro secreto de los secretos, una sombra profética, no solamente en el aspecto de libertador, sino en muchos aspectos. En los 4 niveles de interpretación, Yahushua Ben Nun te da un mensaje de cómo iba a ser y de quién iba a ser Yahshua HaMashiach Ben Elohim, y también el Ben Adam, que es el hijo del hombre, que es lo que iba a ser. O sea, ¿cuáles son las dos naturalezas que tiene el Mashiach? El principal, antes de la fundación del mundo, es el Ben Elohim. Y después de 4000 años, de 4 días mileniales, entró y tomó la naturaleza humana y es llamado el Ben Adam. Esas son las doble función que tiene el Mashiach. Libertó la naturaleza humana como el Ben Adam
y obtuvo un cuerpo, no era un espectro o un Ruach solamente como es el Ben Elohim. Tienen que darse cuenta que su naturaleza divina, su naturaleza Emet, su verdadera naturaleza es el Ben Elohim, el Ruach, porque Elohim es Ruach y su hijo también es Ruach. Lo importante es que su hijo avanzó tomando un cuerpo para redimir este cuerpo de pecado, y aquel que se ampare en esa redención del cuerpo del pecado que hizo Mashiach, obteniendo ese cuerpo y purificándolo de toda maldad y absorbiendo y eliminando el pecado en ese cuerpo, el que se ampare en esa promesa también vencerá, y por eso recibirá un cuerpo incorruptible en un abrir y cerrar de ojos cuando él regrese. Entonces, 5 remets fundamentales. Su nombre es el mismo del Mesías. Eso es hablando de Yahushua o Josué. Fue un siervo fiel de Moshe en todo momento, al igual que el Mashiach de su Abba, de el Abba Kadosh, del Hakadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre. Tomó el lugar de Moshe. El Mesías iba a ser como Moshe. O sea, tomó el lugar de Moshe. ¿Y quién va a tomar el relevo de Moshe? ¿Quién tomó? Porque ya pasó. ¿Quién tomó el mando de la revelación que le fue dada a Moshe por él mismo? O sea, el Ben Elohim le dio la Torah a Moshe, y Moshe tomó y escribió la Torah. Los primeros 4 libros fue ordenanza del mismo Ben Elohim, y el 5.º libro, como he explicado en la parashá Devarim significa las palabras, que es el último libro, fue lo que entendió Moshe por revelación de estos 4 libros que él dictó, el Ben Elohim. Pero después vino el mismo Ben Elohim tomando un cuerpo y se hizo humano, y va a tomar el relevo de Moshe. Por eso dice: si creyeren a Moshe, me creerían a mí, porque Moshe habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Él tomó el relevo. ¿Cuándo lo tomó el relevo? Cuando él vino y se materializó y se hizo carne, entró por el vientre de una alma betulá, de una virgen primeriza, y tomó el cuerpo humano. Ese Ruach del Ben Elohim tomó un cuerpo humano y se hizo obediente, dice. Practicó la obediencia como si fuera desde el principio, sabiendo quién era él. Porque él mismo dijo: yo no puedo, en un momento que había una persecución. ¿No crees tú, Kefa, cuando Kefa le cortó la oreja al que iba a apresar a Mashiach? Él dijo: Kefa, no use tu espada, porque es que espada mata, espada será muerto. ¿No crees tú que yo no tengo la autoridad de enviar un batallón de malachim para que no me capturen? Pero sin embargo no lo hice. O sea, él le dice ahí: yo sé que tengo poder y no lo he usado. Estoy viviendo como humano y me limito a la obediencia. Es lo que le quería decir. Entonces él, siendo el Ben Elohim, se limitó a la obediencia como cualquier ser humano. Y él tomó en ese momento el relevo, el lugar de Moshe. Y fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, como el Mashiach va a introducir a los fieles en el reino venidero. Él cruzó el río Jardín ileso, simbolizando la muerte y la resurrección. Como lo hizo el mar de Suc, así también se dividió el Jardín, queriendo decir que salió de la muerte, de una muerte de la vida pasada a la vida. Yahshua vino de la tribu de Efraín. Yahushua ben Nun, hijo de Yosef. Por esto hay otra señal de que el Mesías, Mashiach, tenía que ser hijo de Yosef de manera profética y cumplir el papel del Mesías sufriente para luego ser levantado en lo alto, a igual que Yosef en Egipto.
Al mismo tiempo vemos aquí una conexión interesante entre Mashiach y la tribu de Efraín, que representa las tribus dispersas y perdidas de Israel. El Mesías tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Yahushua entró en la tierra de dos veces durante su visita. Quiero que vean esta parte aquí. Yahushua, Josué, entró en la tierra 2 veces durante su visita. La primera vez solamente fue una visita de 40 días para explorar la tierra. La segunda vez fue con la fuerza para conquistarla y sujetarla a su reino, para sujetarla al reino de los cielos, al Malchut HaShamayim. De la misma manera, cuando estuvo el Mesías en la tierra de Israel, la primera vez su visita duró solamente unos años. No usó, o sea, duró 33 años. Y no usó la fuerza bélica para implementar su reino. Pero cuando vuelva el Mashiach, por segunda vez vendrá como líder de todos los ejércitos de los Shamayim, bendito sea, para establecer definitivamente el reino de Elohim en la tierra de Israel y en el mundo entero. Y este va a ser la sede del reino del universo, la tierra, Eretz. La vamos a adelantar. 13:25, y volvieron a explorar la tierra al cabo de 40 días. El Midrash, que es una leyenda hebrea y literalmente judía, se ha unido Ramón Hernández, Shabbat Shalom, y Patricia Linares Solar. Patricia Solange Linares Solar. Desde Bolivia, Shabbat Shalom, Amejot. Según el Midrash, que es una leyenda judía, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes. Ahora vamos a hablar algo muy interesante. O sea, el día que vinieron a dar el informe los 12 espías fue el 9º día del 5º mes, llamado Ab. El mismo día cuando, según la tradición, los hijos, y esta Midrash es verdadero porque ha pasado a través de los años, acontecimientos que nos da pie a entender que sí, que fue ese día que vinieron, porque ese día se le dio una sentencia. El mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. También ese día fue que se empezó el culto al becerro de oro. Sin embargo, cuando se hizo el becerro de oro, se hizo un culto al becerro de oro, pero cuando se empezó el becerro de oro, sabemos qué día es, que fue 40 días antes del primer si usted busca 40 días después del primer Shavuot de la historia, y yo he puesto ahí videos del primer Shavuot de la historia, que fue el 7 de Sivan. ¿Cuándo cae 40 días después? El 7 del 4º mes. Y el 7 del 4º mes es un día también calamitoso. Ellos comenzaron el culto el 9 de Ab de un año específico, escondido. Y entonces cuando se hizo el becerro de oro fue el 7, o sea, cuando bajó Moshe, después de recibir las tablas, que fue 40 días después del primer Shavuot, es el 7 del 4º mes, que le dicen, oye, qué nombre más calamitoso, un nombre de un dios pagano, Tammuz. Por eso ni lo mencionamos ese mes, decimos 4º mes sencillamente, porque ese mes tiene ese nombre pagano, aunque muchos dicen que los otros nombres sí también son paganos. Puede ser, pero no menciona un Elohim específico. Otros alegan que sí, pero hemos encontrado que no. Pero ese mes realmente tiene el nombre de un dios pagano, que lo que manifiesta es que es a Satán a quien se estaba adorando.
o que se estaba manifestando. El culto al becerro de oro es lo que he explicado en las parashot principales, las primeras. Cuando se habla del culto del becerro de oro es la exaltación a Efraín, cuando Efraín se cree que se olvida de Elohim y cree que él es el único, que es egocéntrico y que es incorruptible. Y usted sabe que el símbolo de Efraín es un becerro. El símbolo de Efraín es el becerro. Y que se ponga de oro quiere decir que es incorruptible. Ese es el secreto que hay escondido en eso. Pero también significa que están adorando a uno que se cree que es el principal o es el primogénito, que ya usted sabe quién quiere usurpar la posición del primogénito. ¿Quién es que quiere usurpar la posición del primogénito? Bueno, Hasatán, el enemigo. Entonces, Joaquín Aguilar de Costa Rica, Shabbat Shalom, ya se están uniendo, más o menos tenemos 5 en vivo. Y este día del 9 de Ab tiene una conexión con el 7 del cuarto mes, porque dentro de un mes a llegar al otro hay 3 semanas y pico. Es la misma 3 semanas que tomó el profeta Daniel para hacer sus ruegos, pero comenzó con un ayuno total el 7 del cuarto mes y terminó a las 3 semanas después y pico, el 9 del quinto mes, con otro ayuno total. Dentro de esos 2 ayunos, desde el 7 del cuarto hasta el 9 del quinto, hizo un ruego limitándose a cosas deliciosas, alimentos delicados, carne. Dice que no comió carne, ni bebió vino, no bebió nada que le agradaba, solamente una alimentación limitada, por rogar en esas 3 semanas que sea, y mira por qué, para que se vaya el esparcimiento, para que termine el esparcimiento de Israel. Oiga, lean esa parte de Daniel donde cuál es el ruego de él. Es que termine el esparcimiento, que seamos unidos, que comience, que sea restaurado Israel. Esa es la oración de él en esas 3 semanas, desde el 7 del cuarto mes, que comenzó con un ayuno total, hasta el extremo, que es el 9 del quinto mes. Pues en la tradición dice que el 9 del quinto mes fue que ellos hicieron esto. Cuando ellos regresaron fue ese día. Unos con buen informe y otros con mal informe. Pero lo que trajo el castigo fue el mal informe. Por eso no se puede hablar mal de Eretz. Limítate a hablar mal de Eretz. Ahora haz la tefilá de Daniel, que significa el juicio de Elohim. Daniel, ese profeta que habló grandes cosas para nosotros hoy en día, para que se termine la cautividad, dice. Lean bien ese pedacito, dice, para que se termine ¿qué? La cautividad, tanto el cuarto mes como el quinto mes. Lo que pasó en esos 2 meses era para que estuviéramos completo, pero lo que hicieron fue que se dio mal informe, se actuó mal en esos meses y trajo como consecuencia procesos calamitosos en la historia de Israel. Y por eso Daniel empezó desde uno hasta el otro, hablando de que sea quitada la cautividad y reconociendo que hemos pecado. Sin embargo, él no era pecador, él es profeta. Pero los profetas hablaban de esta manera para llevar a contrición, para llevar a rajen a Yahweh. Por eso decían, hemos pecado, hemos actuado mal, hemos transgredido tu Torah, nos hemos apartado de ti, como si ellos hubieran hecho eso. Sin embargo, ellos se unen al pueblo para llevar a Elohim, a que Elohim tenga rajen de su pueblo. Entonces dice que según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto del becerro de oro también ese día, y quizá hubieran acabado, como nosotros hemos investigado, el 7 del cuarto mes, cuando Moshe bajó con las tablas y por eso la destruyó. Esa noche
Yahweh juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones. Míralo aquí en el Salmo 106, donde dice la evidencia. Salmo 106, 24, 27. Aborrecieron la tierra deseable. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo dieron el mal informe? Los 10 espías, que no fueron ni Caleb ni Yahoshua, no fue Josué ni Caleb, sino los 10 que vinieron. Miren cómo son las cosas. Las 10 tribus fue dispersa. Vamos a hablar del número 10, que es muy profético. Hay 2 mandamientos, 2 grandes mandamientos, pero hay 10 palabras. Hay 2 tribus que hacen el quórum, que hacen 2 testigos fieles, que hacen que permanezca el nombre de Israel entre las naciones, que haga que permanezca vivo el nombre de Israel en Eretz, que son los Yahudim. Los Yahudim están conformados con Benjamín y Yahudá. Yahudá quiso tomar a Benjamín como su fue tutor de Benjamín. Esas 2 tribus hizo la tutoría de la otra, que era más pequeña, y se quedaron como 2 testigos, y fueron los que fueron llevados a Babilonia. Y en Babilonia regresaron, como dice el profeta, pero regresaron no con sinceridad. El profeta dice que esa tribu regresó, pero con insinceridad. Pero en el libro de Crónicas y de los Reyes dice que él dejó una lámpara encendida con Judá, para que siempre, para siempre, dice que Judá va a ser una lámpara encendida para siempre. O sea, los judíos que tienen Benjamín y Judá van a ser una lámpara en Jerusalén. Por eso es que no puede haber tal derrota en Israel. Supuestamente digan los noticieros que van a derrotar a Israel. No, va a ser como una piedra pesada para las demás naciones. Eso está en Zacarías 12, del 1 al 3. Y cuando venga el supuesto que entren todas las naciones, porque así lo permite Yahweh, es para que las personas del mundo vean quién es que libera a Israel de sus opresores. Aún pareciere imposible de liberar. Para eso es que al final él va a juntar todas las naciones con Israel. Pero ¿quiénes son los que están ahí? Los judíos, porque los judíos son la lámpara que él escogió. Las otras 10 fueron dispersadas. Y miren por qué. Porque el Salmo 106 dice que de 10 espías se volvieron 10 pueblos o 10 tribus. Y esas 10 tribus se volvieron numerosos y estaban en la parte norte de Israel. Y también fueron dispersadas. Y nadie entendió, porque también hubo una sentencia que decían que iban a vagar 40 años por ese mal informe. Oigan esto, aunque 2 dieron buen informe y se le dio también promesa y se le bendijo, y por medio de ese buen informe ellos pudieron entrar a Eretz, pero los que dieron mal informe le dijeron no van a entrar en Eretz, sino los de 20 años hacia abajo. Y duraron 40 años por ese mal informe vagando en el desierto. Ellos podían entrar inmediatamente, tenían la posibilidad. Sin embargo, lo que dieron buen informe pagaron también los 40 años. Lo pagaron, tuvieron que sufrir esa condena de vagar por el desierto 40 años. Y ese vagar de 40 años nos explica algo macro, que las tribus perdidas solamente van a vagar 40 jubileos en las naciones, y que al final de los 40 jubileos van a volver a unirse con Yahudá y ser una sola como dice, un solo rebaño, porque él le habla como a Israel, que es el rebaño, que faltan esas 10, un solo rebaño y un solo pastor, y así terminará la historia milagrosa y magnífica y sobrenatural que ningún guión de ninguna película puede producir. Va a ser algo real, no va a ser ciencia ficción.
va a superar lo que puede ser hacer en ciencia ficción. Va a ser una liberación tan grande como dice, he aquí un misterio para que no seáis arrogantes en tu propio pensamiento, dice Romanos 11:25. Que una parte de Israel fue enceguecida, fue llevada a ceguera, como es la parte de Judá que no cree en Mashiach. Para que entre el Melech Hagoim, los que regresan del exilio, que es una multitud que parecieran que eran Goim, pero no. Además de que traen Goim con ellos, que creyeron y que creen en el Mashiach y que se van a volver que linaje de Abraham y heredero de la promesa y familia de Elohim. Vienen todas esas tribus con una gran multitud y dice, entonces todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá desde Sión en libertad. Quiere decir que cuando sea la unión que lo que va a ser la venida del Mashiach va a ser un conjunto de cosas. Liberar a los judíos de todas las naciones que él juntó y también traer a sus hijos que estaban en el exilio. Es increíble, es fantástico, es impresionante. Se unió también mi ajot Betsy Ruiz y mi hija Juani González de Ohio. Shabbat Shalom. Mira cómo dice el Salmo 106:24. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas. Hay de los que murmuran en su tienda, hay de los que cuestionan las obras de Elohim. Hay de los que cuestionan las obras de Elohim en secreto en sus tiendas. Y no escucharon la voz de Yahweh, por tanto les juró abatirlos en el desierto, esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlo por las tierras. ¿Están viendo qué fue lo que pasó el 9 del quinto mes? Por esta razón este día fue transformado en un día de calamidad para la historia de Israel y más para la casa de Yahudá, los judíos, que son los que se han mantenido que con la identidad es la lámpara encendida. Por eso es que le ha pasado muchas cosas a ellos, porque se han mantenido con la identidad. Una persona sin identidad, pero que era de una identidad específica, pero esa identidad ya no la tiene, ¿usted cree que puede ser perseguido? Porque eso es lo que quiere perseguir el enemigo, que sea borrado la simiente de Israel completamente. Por eso que lo que han pagado todo el peso de lo que iba a padecer todo Israel, lo están padeciendo los judíos. Y la gente todavía, las personas todavía no entienden, creen en los noticieros y en todas esas cosas. Si todas las tribus hubieran quedado identificadas, entonces a Satán hubiera estado en contra de todos. Pero ahora usted sabe que el mundo cristiano, y voy a hablarlo así para que puedan entender, la mayoría de las tribus perdidas de la casa de Israel están en ese formato de Roma, el cristianismo. Roma hizo un formato religioso llamado cristianismo, pero fue para atrapar a las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo? A ver, vamos a ver. Primero voy a desvirtuar los escritos hebreos y lo voy a poner a los Roma, a la versión Roma, con los nombres romanos. Y si aún así siguen enamorados de ese Mesías camuflajeado, vestido de hebreo, de romano, llamado con nombre romano, y alterados algunas porciones bíblicas, porque Roma quiere dar un vino embriagante, un vino adulterado, o sea, quiere decir una doctrina alterada, una enseñanza de la Torah tergiversada y manipulada, y aún así siguen amando al Mashiach, y después de los tiempos han visto que esas personas que eran del mundo cristiano están mirando más y acercándose más a Israel. Es por eso que han sido oprimidos también. Es por eso que también han sido perseguidos los cristianos. Es por eso que en Nigeria y en otros países musulmanes están matando a los cristianos. Y la ONU ni ningún organismo internacional está hablando de esa matanza cristiana en los lugares musulmanes. Solamente quieren culpar a los que se ven como israelitas identificables, que son los judíos.
La retórica es volver a ser la última y gran persecución contra el pueblo de Israel. Pero cuando a Satán lo sorprendan de que en el mundo cristiano y en el mundo de otros tipos de religiones haya un despertar y se identifiquen con Israel y se unan a Israel, y que el Mashiach lo haga despertar en una sola hora, o que lo lleve como con identidad israelita en un solo momento, ese va a ser la estocada de aplastar la cabeza de la serpiente. Como que no son solamente 2 tribus, sino que van a venir 10 tribus en un solo momento. Por eso dice que él va a tocar el shofar. En otros dice que va a silbar. La traducción mal traducida. Claro, el silbar, si usted busca la palabra hebrea para silbar, tiene que ver con tocar esto, el shofar. Él va a silbar para llamar a sus hijos desde el occidente, que es la palabra yam, que significa los mares. Eso es lo que él va a silbar. Él va a silbar un shofar para traer sus hijos desde lejos, en el mismo momento que él está regresando. Y él también está peleando con aquellos que sí estaban despiertos, llamados los obreros de la hora undécima, a pelear contra ellos, hasta físicamente, espiritualmente. Esa es la última guerra que va a haber, no la última, la penúltima, porque va a haber una guerra que es para que haya cielos nuevos y tierra nueva, después del 8º milenio. Pero esa guerra ya va a ser de consumar, de exterminar completamente la memoria de todos los que se rebelaron, incluyendo a Satán. Pero en esta guerra, esta va a ser una guerra que se va a liberar con los que despertaron antes, los que fueron primicias del despertar antes de el total de Yahudá y el total de Efraín, que son las 10 tribus perdidas. Esto se lo estoy dando como una revelación right now, o sea, inmediata. Vino como un reflectorazo ahora. Hay despierto de Efraín antes de que se despierte todo Efraín, y hay despierto de Yahudá llamados primicias, que van a pelear como Giborín con Mashiach. Esto no lo digo yo, porque también hay 144.000 que van a liderar ese batallón, y también está Mashiach. Por eso dice en Apocalipsis: vi al Cordero en el monte Sión, y con él, ¿cómo? Y con él 144.000. ¿Y usted cree que para acabarlo así, como para no hacer nada? Es para guerrear. Es para guerrear. Por esta razón, la paz, por mucho que dicen, no, que se haga la paz como si fuera un botoncito, un interruptor, ya tenemos paz. No es un shalom, no es con un botoncito, no es con un interruptor. El shalom se tiene que ganar con guerra, con contienda, y contenderá Jacob. Y contenderá, que este es el símbolo que había en la pelea de Jacob con Mashiach, de pelear con él. Yo quiero pelear junto a ti, no contra ti, junto a ti. En esa pelea, los descendientes de Jacob van a pelear con el Malach que se presentó, que es el Ben Elohim, en presencia de Jacob. Ahí está dando un mensaje también decodificado, que hay que decodificarlo, codificado, de decir que quién va a pelear, quién está dispuesto. También le dijo a Isaías: ¿quién está dispuesto a ir de parte mía? ¿Quién? Él pregunta: ¿quién está dispuesto a ir de parte mía? Y Yeshayahu, Isaías dijo: Inení. ¿Qué significa Inení? Envíame a mí. Inení, envíame a mí. ¿Quién que está dispuesto a decir envíame a mí? Prepárese entonces. Vaya preparándose. Porque los que no están preparados no son escogidos, como la figura también de Gedeón, para escoger sus 300 para la guerra. Él escogió a los que estaban preparados. Y hay un símbolo ahí de los que bebían agua
distraídos y los que bebían agua mirando para todos los lados. Entonces tenemos que prepararnos desde ahora para ir a la guerra espiritual, a la guerra sobrenatural, y para lo que no se puede con fuerza humana, Él lo va a hacer con fuerza divina. Pero hay que prepararse físicamente. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad. Oigan esto, para la historia de Israel y más para la casa de Judá, que son los que se quedan, los que están representando y los que están como lámpara encendida y los que se han quedado con identidad, porque no han perdido su identidad, dice aquí. En este día comenzó el cautiverio. Oigan lo que ha pasado a través de la historia en ese mismo día. En ese día comenzó el cautiverio para la casa de Israel, o sea, para la tribu perdida, en el 722 o 723 antes del Mashiach. En este día fueron destruidos los dos templos. ¿Cómo? En ese día, búsquenlo en la historia. Búsquenlo en la historia, que ese día, el 9 de Ad, viene siendo como julio-agosto. Julio-agosto. Busquen la historia del pueblo de Israel, qué pasó en los julios y los agostos. O sea, entre esos dos, porque no cuadra el calendario gregoriano. Usted va a darse cuenta que no cuadra. Puede pasar, hay acontecimientos que pasaron en julio y hay acontecimientos que pasaron en agosto, pero fue el mismo 9 del quinto mes. El mismo 9 del quinto mes. Entonces, dice, y eso también arregla muchos que andan en calendario por ahí distraídos y en otros formatos de fechas que no vienen con los mandamientos que dice la Torá. Dice, ese mismo día comenzó el cautiverio del 722 antes del Mashiach, cuando los asirios dispersaron toda la tribu de Israel en todo lo que es conocido. En ese día fueron destruidos los dos templos. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el 135 después de Mashiach. O sea, la rebelión de Bar Kokhba. En el 135 pasó, ¿cuándo pasó? Un 9 del quinto mes, entre un julio y un agosto. En ese día fue expulsados los judíos de España. En ese día, el 9 del quinto mes, fue entre un julio y un agosto, puede buscarlo, del año 1492. En ese día, ¿cuándo comenzó? En ese día. ¿Y cuándo llegaron? Para las cabañas entre septiembre y octubre de 1492. En ese día fueron expulsados los judíos de España. Y hay que saber también el mandato de la expulsión y el mandato de cuando ellos salieron de el puerto de Palos. En ese día comenzó la Primera Guerra Mundial. Búsquelo, entre julio y agosto, la Primera Guerra Mundial. En ese día comenzó la Segunda Guerra Mundial. Búsquelo. ¿Cuándo fue que fue el inicio de esas dos guerras? O sea, ¿cuándo fue que se dio la orden o el primer bombazo? Búsquelo, entre julio y agosto. En ese día fue que Adolf Hitler, búsquelo, anunció la solución final, que es el exterminio de todos los judíos. En ese día ocurrió varios eventos trágicos en la historia judía. El 9 del quinto mes hebreo, Tisha B'Av, es un día de ayuno y de luto. Hay más cosas que puedo mencionar. Yo tengo un listado por ahí donde hay más cosas que se dicen, que usted va a entender. El 9 del quinto mes, llamado en hebreo Tisha B'Av, es un día de ayuno y de luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta, ¿cuál profeta? Promete que se convertirá en un día de alegría, o sea, ese día calamitoso, también antes de la venida del Mashiach, probablemente cuando se cumpla Zacarías 12:9 en adelante, que mirarán a mí el que traspasaron, que van a llorar, pero va a ser alegría, porque ese lloro es que se les reveló el Mashiach. Dice que va a ser un día de alegría, como está escrito en Zacarías 8:19. Y así dice Yahweh de los ejércitos, bendito sea su nombre. El ayuno del cuarto mes, como el 7 del cuarto mes. El ayuno del quinto mes, Tisha B'Av. Y el ayuno del séptimo mes, que sabemos que es previo
Yom Kippur, que es el 7 del séptimo mes, del décimo mes, perdón. Y el ayuno del séptimo mes, perdón, que es previo a Yom Kippur. Y el ayuno del décimo mes, que es el 10 el 10 del séptimo mes, se convertirá para la casa ¿por qué no dice en Israel completo? ¿Por qué dice la casa de Yahudá? Porque son los que quedan. O sea, antes de la reunión es que va a suceder esto. Antes de que se reúnan todas las tribus, quiere decir que con Yahudá solamente, porque ellos son los que están identificables y ellos son los que están guardando todo ahora mismo. Pero hay despiertos como nosotros, que no estamos que estamos entre Efraín y Yahudá, pero sabemos nuestra tribu. Algunos sabemos ya mi tribu son los despiertos de lo que mi tribu es de Yahudá, porque ya yo hice investigación, porque uno tiene que buscar desde qué casa proviene. Hay algunos que no pueden investigarlo porque sale de sus manos, no saben, y es probable que sean de la tribu perdida de la casa de Israel y sea de esas tribus perdidas. Pero en mi caso, y en otros casos de otros ajín, descubrieron que son descendientes de Judá. En mi caso yo lo descubrí mucho por parte de mi madre, por documentos que se dejaron de los judíos que estaban en España. Megilá que se encontró con mi abuelo paterno y mi abuela materna de parte de mi madre, y una llave de cuando estaban en Sefarat. Y también me hice una prueba genética que usted la puede hacer, pero solamente le da un detalle de más o menos, porque yo tengo también porcentajes que vienen de marroquíes, de parte de mi papá. Vengo yo de mi padre directamente del Líbano. Sabemos que el Líbano, cuando hablan del Líbano, yo también me esperanzo mucho, porque digo yo, también tengo parte de la parte norte, porque el Líbano era la parte norte, no se llamaba Líbano como un país, se llamaba Líbano como los lugares blancos donde estaban los cerros blanqueados. Los cerros del Líbano estaban blanqueados de nieve, y por eso le llamaban Lebanon, que significa emblanquecer, y era la parte norte de Israel. O sea que también hay esperanza de ese lado, y que en el Medio Oriente todos tienen más posibilidades de tener sangre del pueblo de Israel, porque fueron esparcidos más ahí. O sea, esos fueron los primeros que tuvieron mezcla. Y aparece otro tipo también de porcentajes pero muy mínimos. Entonces lo que quería decirle es que aunque usted no sepa su tribu, pero cree en Yahshua HaMashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Pero si usted está despierto, usted está como el sándwich, que tiene el queso que tiene un pan de un lado, un pan del otro, y el condimento, la carne o el queso está en el medio, y nosotros somos ese queso que está en el medio. Entonces quiere decir que despertamos antes. Hay posibilidad que si te mantienes la emuná, sea de lo que va a guerrear en la última batalla, pero tienes que prepararte. O sea, estás despierto, como todo lo que le pasa a Yahudá te va a pasar a ti, porque estás despierto, porque ya el enemigo sabe que fuiste despertado y que fuiste unido a lo que está padeciendo Yahudá. Porque dice aquí que a ellos se les será como gozo, porque antes de la venida del Mashiach que va a acontecer esto, que para la casa de Yahudá será en gozo y alegría y en fiestas alegres. Amad pues la verdad y el shalom. Bendito sea su nombre. Que ya venga ese día. Claro que ese día va a venir en momentos en que el mundo va a estar en una gran tribulación. Pero esto va a ser un momento de gozo, porque es el momento en donde, en vez de pasar una catástrofe a Yahudá, en vez de pasar algo calamitoso a Yahudá y a aquellos que le siguen, que están despiertos en ese tiempo, va a ser un momento donde va a haber una pequeña libertad, un momento de simjá, de alegría y de fiesta. Vamos a ver cómo va la transmisión.
y cuánto tengo transmitiendo. Sara Sefardí de Colombia, Shabbat Shalom. Y Noelia Wilmore desde La Romana, República Dominicana, Shabbat Shalom, Miajot. Dice que llevamos 1 hora y 11 minutos, mi querido. Vamos a tener que finalizar aquí, porque esta parasha es larguísima. Y yo espero que la vean, que vayan a la caja a la descripción y busquen la parasha completa y la escuchen, la vean, la mediten, la rumean. Rumear quiere decir en forma alegórica que la mediten y la metan en sus 4 estómagos, que son los 4 niveles de interpretación. O sea, que le saquen la sustancia en los peshat, que es lo literal, en los remes, le salgan su sustancia nutritiva, porque la comida se asemeja a la palabra de Elohim, que tiene nutrientes, y nutrientes en el ruach y en nuestra jotma, en nuestro entendimiento. Entonces que pase por lo literal el peshat, le saque todos los nutrientes que pueda en el peshat, le saquen todos los nutrientes que pueda en el remes, que es la alegoría, que saquen todos los nutrientes que puedan en el drash, que es la enseñanza, la aplicación personal, y que le saquen todos los nutrientes en lo que está escondido, que le pertenece a Elohim y que le puede revelar al hombre. Bendito sea su nombre. Yevarejeja, Yahweh veishmereja, Yael Yahweh panav eleja, bijuneja, Isa Yahweh panav eleja, vayashem leja, Shalom. Beshem Yahushua HaMashiach Sal Shalom. Amén. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Sigue al Ben Elohim donde quiera que va. Recuerda que cada fragmento de la Torah, del Brit Hadashah, de la Escritura Sagrada, revela una parte del Ben Elohim. Revela una parte de su camino por donde Él transita, para nosotros seguirle por donde quiera que va. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Bendito sea Israel. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hay. Mi pueblo Israel vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach Hay. Bendito sea su nombre. Shabbat Shalom Lekulam.